nuestra conferenciante de esta tarde, a la catedrática del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, doña Rosario de la Torre del Río. Rosario de la Torre empezó a dar clases, a ser docente en nuestra facultad en el año 1969. Y desde entonces ha impartido, se pueden imaginar, infinidad de cursos, infinidad de asignaturas, pero yo me voy a referir más a su línea de investigación, que le ha convertido en una especialista, en un referente en historia de las relaciones internacionales contemporáneas, en política exterior igualmente, y que se refleja en las innumerables publicaciones de la que es autora. Publicaciones que salen a imprenta, la primera de ellas en el año 1977, y que tengo aquí infinidad de títulos. La Sociedad de Naciones es la primera. Continúa con la neutralidad británica durante la Guerra Hispano-Norteamericana en 1898. Durante unos años de su vida académica e investigadora se ha dedicado precisamente a este periodo y a los acontecimientos que tienen que ver con este año 1898. Otra de las publicaciones que yo quiero destacar es entre 1898 y 1914, a través de la correspondencia del Marqués de Alhucemas, una obra del año 1990, la negociación de la paz y el Tratado de París, por ejemplo, también, de ultramar a la frontera meridional, iniciativas en busca de una garantía internacional para España, 1898-1907, bajo el signo de la redistribución colonial, la política exterior española entre 1895 y 1907, y la última de todas, esa era de 2007, la última de todas ellas, que tengo referenciada en un brevísimo currículum que me ha pasado porque no quiere que me extienda, y eso es lo que voy a hacer. La última que ha publicado es La reintegración de España en el sistema internacional postnapoleónico 1813-1823, estado de la cuestión y proyecto de investigación 2013. Bien. Ha sido 2 años en nuestra querida Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, vicesecretaria, y 6 años vicedecana de Ordenación Académica de esta facultad. De la misma forma, desde enero del 98 hasta el año 2003, Rosario de la Torre fue coordinadora de artes escénicas de los cursos de verano de la Universidad Complutense de San Lorenzo del Escorial. Y desde 1981 es profesora en lo que hoy es máster, ¿no? De tercer ciclo antes, doctorado, y en lo que hoy es el máster de Historia de las Relaciones Internacionales. Pero además es profesora en la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, precisamente por su especialización. Ella me ha dado muy poca información, pero yo soy alumna de la facultad y además ahora, desde hace unos años, profesora. Soy complutense de corazón, creo que como Rosario de la Torre, y he procurado terminar esta intervención con algunos comentarios que no son míos, me he documentado, que son de compañeros suyos de muchos años en la facultad, y lo que es más importante, de sus alumnos. Primero hay que decir que es una de las alumnas predilectas, Rosario de la Torre, de don José María Jover Zamora. Y aquí pongo punto y aparte, no tengo que comentarles nada más. Pero además, y este es el testimonio de sus compañeros de diferentes departamentos, ha sido y es, para más de una generación complutense, una figura muy importante. Alguno me ha dicho que formaba parte de su vida, y ya sabía ella quién ha sido. Destacan de Rosario de la Torre, y lo sabemos todos, su extraordinaria capacidad de trabajo, pero algo mucho más importante, su inmensa vocación de servicio a la universidad, por un lado, y desde luego su inmensa vocación hacia el alumno, vocación docente, de atención a los alumnos. Me decían, Charo, que así le llaman, siempre ha sido muy generosa con su tiempo, para los demás, para los compañeros y para los alumnos, y que solo reconozcan a los alumnos, ya saben lo que es, ¿no? Me siento desde luego hoy especialmente contenta de poder presentarle aquí esta tarde y que nos dé la conferencia, que seguro que va a ser magnífica. Gracias por todo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lola, muy amable.
Gracias, señor decano. Bueno, aunque no he estado nunca en este edificio, ni por supuesto he dado ninguna conferencia en este lugar, siento que estoy en mi colegio, ¿no? Yo terminé la carrera en el año 68, soy de la generación del 68, en junio del 68 terminé la carrera y yo creo que el mismo año 68, como mucho el 69, me colegié y sigo pagando las cuotas, porque no me he jubilado, aun pudiendo, no lo he hecho, por lo tanto soy colegial. He colaborado mucho con el colegio a lo largo de tanto tiempo, pueden ustedes imaginarlo. Y bueno, estoy encantada de poder colaborar una vez más y estar aquí y a ver si no les aburro, Bueno, vamos con el problema de los orígenes de la Primera Guerra Mundial. He pensado la conferencia como en tres grandes apartados, ¿no? Primero les voy a presentar un poco la cuestión, después les voy a explicar cuáles son las tendencias historiográficas sobre algo que ha sido objeto de un gran debate historiográfico y luego les haré un acercamiento más personal a cómo veo yo la cuestión. Bien, la Gran Guerra fue por encima de todo una gran tragedia. Las cifras son sobrecogedoras. Durante los 4 años y 3 meses de contienda perdieron la vida cerca de 10 millones de soldados en acciones militares. Además, resultaron heridos aproximadamente 21 millones de soldados, más. Unos se recuperaron relativamente sin mayores consecuencias, pero muchos quedaron llenos de cicatrices o mutilados de por vida. Estas cifras no tienen en cuenta ni a los soldados que quedaron traumatizados psicológicamente, ni a los civiles que perdieron la vida durante el conflicto. No solo los aproximadamente 950.000 que murieron como consecuencia de alguna acción militar directa, sino también cerca de 6 millones de civiles que perecieron como consecuencia del hambre y de las enfermedades directamente relacionadas con la guerra. Y si las cifras de muertos y heridos sobrecogen, las consecuencias morales, culturales, sociales, políticas y económicas de la guerra nos desbordan, ya que la Primera Guerra Mundial aparece en una frase que me gusta repetir, que no es mía, de un autor muy repetido: la primera calamidad del siglo XX, la calamidad de la que surgieron todas las demás calamidades. No es extraño que 100 años después nos sigamos preguntando cómo fue posible que estallase aquella guerra. No es fácil contestar esta pregunta. La cuestión de los orígenes inmediatos de la guerra del 14 es la cuestión de historia contemporánea mejor documentada y posiblemente más debatida. Y esto es así porque desde su inicio fue un debate profundamente moral y político, profundamente político, emocional y político. La primera reacción de los países vencedores tras el final de la guerra fue culpar a los alemanes de su inicio. El artículo 231 del Tratado de Versalles, la llamada cláusula de la culpabilidad, establece que, comillas, Alemania reconoce que Alemania y sus aliados son responsables por habernos causado de todos los daños y pérdidas infligidos a los gobiernos aliados y asociados y a sus nacionales como consecuencia de la guerra que les fue impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados. Y el artículo 227 precisa todavía más la culpa. Las potencias aliadas y asociadas acusan públicamente a Guillermo II de Hohenzollern, ex-emperador de Alemania, por la ofensa suprema contra la moral internacional y la santidad de los tratados. Por supuesto, todo esto tiene que ver con el deseo de asegurarse las indemnizaciones de guerra, con el deseo de venganza de los vencedores y con una determinada idea del papel jugado por el emperador alemán y la casta militar prusiana en el desencadenamiento de la guerra. Durante la última parte del año 19 y la primera parte del
año 20, los gobiernos de Londres y París hicieron todo lo posible por llevar al Kaiser ante un tribunal internacional. Pero Países Bajos, donde había buscado refugio, neutral durante la guerra, no lo permitió. Al ser imposible hacer recaer la responsabilidad sobre un individuo, la responsabilidad se pasó a otro nivel. A mediados de la década de los 20, fue ganando adeptos la idea de que la guerra era el resultado de un defectuoso sistema de relaciones internacionales. En concreto, se afirmó que la existencia de un sistema de alianzas que había dividido a Europa en dos campos había hecho inevitable la guerra con la inestimable ayuda de la vieja diplomacia que habría guardado secreto sobre siniestros acuerdos desconocidos para los ciudadanos. En realidad, el primer ataque contra la diplomacia secreta se había producido antes de terminar la guerra y lo había protagonizado Trotsky, primer ministro de Exteriores del régimen bolchevique ruso, que publicó un conjunto de documentos para desacreditar al zarismo. Después, tras la Revolución Alemana de 1918, el gobierno republicano de Berlín encargó al eminente teórico socialista Kautsky la preparación de un volumen de documentos de los archivos alemanes sobre los acontecimientos inmediatamente anteriores al estallido de la guerra. Los gobiernos alemanes posteriores consideraron que podían refutar la teoría de la culpabilidad alemana, mostrando de manera detallada cómo trabajaba la vieja diplomacia para demostrar que los métodos de todos los gobiernos eran similares. De acuerdo con este planteamiento, entre 1922 y 1927, 39 volúmenes de documentos diplomáticos alemanes fueron publicados bajo el título La alta política de los gobiernos europeos, con 1870 como punto de partida. La colección alcanzó 57 volúmenes, 15.889 documentos, organizados en 300 áreas temáticas. Si pensamos que el Foreign Office británico no permitió la consulta de los documentos del Congreso de Viena de 1814-1815 hasta después de la Primera Guerra Mundial, imagínense lo que significó la aparición, la entrada a los historiadores y al público de esta inmensa cantidad de documentos tan pronto, tan recientes. Bueno, no fueron solo los alemanes, tras los alemanes todos los demás. Entre el 26 y el 38, los británicos sacaron 14 tomos. Ellos empezaban en 1898. En 1830 los franceses empezaron a publicar sus documentos diplomáticos relativos a los orígenes de la guerra, con objeto de contrarrestar lo que llamaron la campaña alemana. Y como los alemanes tomaron como punto de partida 1870. En el año siguieron publicándolos después de la Segunda Guerra Mundial y en el año 53 completaron la colección con 41 tomos. Los austriacos, por su parte, salieron en defensa de la monarquía dual y publicaron 8 tomos. Bueno, esta masa de documentos permitió a los historiadores empezar a trabajar en la historia de las relaciones entre las grandes potencias en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, a pesar de que la mayoría de sus archivos permanecían cerrados hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El estudio de la historia diplomática del siglo XIX y de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial se convirtió en una de las ramas más prestigiosas de la investigación histórica, a mayor gloria del historiador decimonónico alemán Leopold von Ranke y su idea del primado de la política exterior a la hora de interpretar la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, para la que en general se aceptaba que la inmediata responsabilidad fue de Hitler y del gobierno nacionalsocialista de Alemania, el debate sobre las causas de la Primera Guerra Mundial tendió a quedar ligado al escaso debate sobre las causas de la Segunda.
¿Hasta qué punto el Tratado de Versalles y en especial la cláusula de culpabilidad por la guerra habían contribuido al colapso de la República de Weimar y al ascenso de Hitler? ¿Hasta qué punto existió continuidad entre la política exterior de la Alemania del Kaiser y la de Hitler? La noción de una continuidad en los objetivos alemanes entre 1919 y 1939 era familiar para los historiadores anglosajones que habían llegado a buscar los orígenes remotos de la Segunda Guerra Mundial no solo en Bismarck y en Federico el Grande, sino incluso en Lutero. Bueno, los historiadores alemanes no, claro. Los historiadores alemanes, sobre todo los conservadores, se mostraban dispuestos a aceptar la responsabilidad alemana por la Segunda Guerra Mundial, pero seguían extremadamente reacios a aceptar la culpa alemana por la primera. Posiblemente fue por ello tan violenta la controversia suscitada por la publicación en 1961 de un libro de un historiador alemán hamburgués llamado Fritz Fischer. La historia diplomática de la guerra de 1914 se relanzaba de manera muy virulenta en Alemania y justamente por el estudio en profundidad de la cuestión de los objetivos de guerra y por que este historiador sustituía el primado de la política exterior por el primado de la política interior. Es decir, un planteamiento teórico anti-rankiano, lo que en otros lugares no era un escándalo, pero en Alemania todavía a comienzos de los 60 era un verdadero escándalo. El nazismo, que suspendió todo estudio crítico de la historia, dejó tras sí una cuestión que acosaba la memoria colectiva de los alemanes. ¿Era el nazismo un paréntesis, un accidente en la historia alemana o se inscribía en una tradición más antigua? Esto es lo que afirmó en 1961 Fritz Fischer en su libro Controlando el Poder Mundial, la política de guerra de la Alemania imperial 1914-1918. Fischer documentaba no solo los amplísimos objetivos anexionistas de Alemania en la Primera Guerra Mundial a través de la formación de una potente Mitteleuropa a su servicio, sino además sugería que el gobierno alemán había ido a la guerra del 14 de manera deliberada para conseguirlo. Para mayor enfado de sus colegas, Fischer sugería que podía haber cierta continuidad entre los objetivos de Alemania en 1914 y los de Hitler en 1939. A pesar del grandísimo impacto del libro de Fritz Fischer en el debate sobre la continuidad de la política exterior alemana, el aspecto de su trabajo que resultó más importante para la discusión de las causas de la Primera Guerra Mundial fue la sugerencia, realizada de manera incidental en Controlando el Poder Mundial, desarrollada en un nuevo libro que llamó Guerra de Ilusiones y que publicó a finales de los 60, y llevado además más allá por varios de sus discípulos, del primado de la política interior, como reacción al viejo principio del rankiano del primado de la política exterior. Fíjense, si la clave de la política internacional de los Estados se encontraba en sus políticas domésticas, los historiadores tenían que ocuparse de la situación interior de los Estados europeos en los años anteriores a 1914 si querían entender los orígenes de la guerra. Se abría así un camino que, conectando en cierto sentido con la explicación marxista, que entonces estaba muy en boga en las universidades europeas, de que las guerras son algo inherentes a la naturaleza del capitalismo y a que las contradicciones internas de las sociedades capitalistas producen la guerra, todo esto fue llevando a los historiadores en esos años a ir cada vez más atrás en el tiempo. Ir cada vez más atrás, tomar en consideración el desarrollo total, económico y social de Europa durante un siglo o más de un siglo. Lo que a mi juicio, desborda completamente las posibilidades de
analizar los orígenes de la Primera Guerra Mundial, porque es muy difícil. Los historiadores hablamos de causas profundas y causas cercanas, pero esto es un tema muy complicado, muy difícil conectar causas profundas con crisis particulares concretas. Eso es muy difícil. Y esto era meterse en un libro. Pero bueno, por ahí siguió la historiografía. Presentando así el asunto y tratando de evitar el desbordamiento y simplificando la cuestión, les voy a presentar las tres grandes, lo que me atrevo a llamar tres grandes escuelas, utilizando el término escuela en un sentido muy amplio, tres grandes escuelas de interpretación de los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Posiblemente la más tradicional de estas tres escuelas contempla la guerra como el resultado del desequilibrio estructural que se había ido produciendo en el corazón de Europa como consecuencia de lo que los historiadores llamamos revolución industrial. Argumenta esta escuela que una Alemania muy pujante, una Rusia en renovación, una Austria-Hungría en lento colapso y un moribundo Imperio Otomano crearon las condiciones previas para un mundo muy inestable. Aun cuando la mayoría de los asuntos imperiales en Asia y África se hubiesen resuelto pacíficamente, el futuro de Europa se había vuelto lo suficientemente incierto como para generar preocupación e inseguridad, especialmente en las capitales de los estados mencionados. Para muchos historiadores y politólogos, estos movimientos sísmicos en el estatus de las grandes potencias alteraron el papel tradicional del sistema de alianza, que en 1914 ya no cumplía su función disuasoria original y se había convertido en un mecanismo bipolar muy peligroso. Para los seguidores de esta escuela son fundamentales acontecimientos como la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905 y la Guerra de Libia entre Italia y el Imperio Otomano de 1906. La derrota de Rusia en la guerra contra Japón condujo a San Petersburgo a volverse casi exclusivamente hacia Europa, es decir, hacia los Balcanes. Con la ayuda financiera francesa, los rusos empezaron a rearmarse muy en serio. Y lo que es más importante, a remodelar su red de ferrocarriles con el fin de articular las diversas partes de un imperio con grandes potencialidades. Estas iniciativas rusas y sus espectaculares resultados se entendieron como amenazadoras para Alemania, para Austria-Hungría y para el Imperio Otomano, conduciendo a los tres a contemplar su futuro de manera fatalista y pesimista. Del mismo modo, la invasión italiana de Libia trastocó. Libia era una provincia del Imperio Otomano, no se llamaba Libia, se llamaba de otra manera, pero para entendernos, Libia trastocó el Imperio Otomano y dio mayor confianza a los pequeños países balcánicos rivales del Imperio Otomano. Así, en 1914, para los líderes de estas tres grandes potencias que se sentían amenazados y vulnerables, la guerra parecía una opción, si bien poco atractiva, preferible ante un futuro dominado por una Rusia renacida y sus fortalecidos aliados balcánicos. Esta escuela, por lo tanto, minimiza la importancia del asesinato del archiduque Francisco Fernando y sostiene que los cimientos del equilibrio europeo resquebrajándose, tarde o temprano habría sucedido un acontecimiento similar. La paz podría haber sobrevivido a crisis anteriores como la de Marruecos de 1911, pero no lo iba a hacer siempre. Otros sucesos relativamente poco importantes en el norte de África, en los Balcanes, en Asia Oriental, habrían hecho añicos una paz cada vez más frágil. Las causas determinantes de la guerra serían, pues, para esta escuela, estructurales. Los expertos de esta escuela no culpan necesariamente a un único país, Alemania. Los problemas que identifican
trascienden a los estados o a sus dirigentes individuales. Esa es la primera escuela. La segunda escuela argumenta que en 1914 ninguna crisis debería haber conducido a una guerra, entendiendo que de hecho el asesinato del archiduque fue un problema menor en el gran marco de los asuntos europeos y que por tanto Europa no tenía razones para ir a la guerra por esa causa. Aducen estos historiadores que el sistema internacional había manejado 4 crisis en el pasado inmediato, una en 1905, otra en 1908, otra en 1911, otra en 1912-13, y que por tanto debería haber sido capaz de solventar adecuadamente la del 14, que no era más grave que las anteriores. Así, si una crisis menor se convirtió en una gran guerra, fue, dicen estos historiadores de esta escuela, fue por la incompetencia o estupidez de la generación de dirigentes de la Europa de 1914. Estos historiadores incluyen entre los más destacados villanos de esta historia al general Franz Conrad, jefe del Estado Mayor austrohúngaro, que utilizó el asesinato del archiduque para impulsar una recurrente y agresiva agenda política antiserbia, o incluso en algún relato, muy divertido por cierto, para mostrarse como un héroe ante su amante, a la que presionaba para que se divorciara de su marido y se casara con él. Bueno, el Kaiser Guillermo II de Alemania y el zar Nicolás II de Rusia también son duramente criticados por esta escuela, pero no tanto por su agresivo militarismo cuanto por su torpe incapacidad para prever las consecuencias inevitables de sus actos. Análisis más recientes culpan también a aquellos que asesoraron a los dirigentes en la toma de decisiones. El general alemán, aquí vienen 2 nuevos villanos, el general alemán jefe del Estado Mayor Helmut von Moltke, joven, y el ministro de Exteriores ruso Sergei Safonov, aparecen en estudios muy recientes presionando a favor de acciones temerariamente agresivas, aun a riesgo de iniciar una guerra que ni ellos mismos estaban seguros de ganar. Menos convincentes son los estudios, que también los hay, que cargan la responsabilidad sobre las espaldas del ministro de Asuntos Exteriores británico, Sir Edward Grey, y del presidente de la República Francesa, Raymond Poincaré. No se ha podido demostrar que ninguno de los dos desease la guerra, ni quisieran otra cosa que reaccionar ante acontecimientos que realmente no provocaron. Otra cosa es que reaccionaran de la manera más conveniente para detener a los más agresivos. Eso ya es más discutible. Fundamentalmente estos estudios aducen que jamás debió estallar una guerra en 1914. Los políticos deberían haber sido capaces de resolver la crisis del asesinato del archiduque como habían solventado las 4 crisis anteriores. Su fracaso aparece como resultado de la arrogancia, de la ceguera ante los peligros que se arriesgaron a desencadenar y en muchos casos del simple desconocimiento de cómo funcionaba realmente el sistema internacional. Aunque alguno de ellos no abogase activamente por la guerra, las decisiones de todos tuvieron un impacto colectivo que fue haciendo la paz más y más improbable. Y un tercer grupo de historiadores, un tercer conjunto de explicaciones, trata de situar las causas de la guerra no tanto en la relativamente pacífica Europa occidental, sino en el violento e inestable este europeo. Estos estudios otorgan poco peso a la rivalidad entre Francia y Alemania o incluso a la carrera de armamentos navales anglo-germana como causas de la guerra. En cambio, ven el asesinato del archiduque por el bosnio Gavrilo Princip
como el primer disparo de lo que debería haber sido la Tercera Guerra Balcánica, para dirimir el conflicto existente entre Austria-Hungría y Serbia. Ciertamente, es verdad, durante la mayor parte del mes de julio, cuando los europeos hablaban de la guerra que se avecinaba o que se podía avecinar, se referían a un conflicto limitado entre Austria-Hungría, deseosa de vengar lo que sus dirigentes entendían como un acto de terrorismo de Estado, y Serbia, ansiosa de afirmar el nuevo poder que había adquirido tras la Primera y Segunda Guerra Balcánica, la de 1912-1913. Así, estos especialistas del tercer bloque no ven la Primera Guerra Mundial como la consecuencia de las tensiones entre las grandes potencias, sino como consecuencia de su incapacidad para mantenerse al margen del polvorín balcánico. En este marco se afirma que el firme apoyo del gobierno alemán a Austria-Hungría y la decisión rusa de respaldar a Serbia fueron los pasos cruciales que arrastraron al sistema de alianzas europeo a una guerra que no respondía a los intereses del conjunto. Así, Francia, Gran Bretaña y Bélgica, que no tenían intereses vitales en los Balcanes, se vieron completamente sorprendidas por el repentino viraje de una crisis diplomática balcánica que se convertía en una guerra continental. Así, si no se hubiera producido la invasión, siguen diciendo estos historiadores, así, si no se hubiera producido la invasión alemana de Bélgica y Francia, Gran Bretaña podría haber permanecido al margen del conflicto, de la misma manera que el gobierno italiano llegó a la conclusión de que, a pesar de su participación en el sistema de alianzas, la crisis no tenía nada que ver con ellos. Mientras que el Imperio Otomano, que no participaba en el sistema de alianzas, entró en la guerra, subrayando el hecho de que entendía que la clave de los acontecimientos estaba en Oriente, no en Occidente. Este tercer grupo de historiadores, por lo tanto, ve la Primera Guerra Mundial como un conflicto regional que se extendió innecesariamente como consecuencia de la situación peculiar de 1914. Se critican en concreto dos decisiones: la agresiva decisión alemana de apoyar a Austria-Hungría y poner en marcha el discutible Plan Schlieffen para evitar la guerra en los dos frentes, y la otra cosa que se critica es la arriesgada decisión rusa de movilizar su ejército al completo, en vez de limitarse a movilizar aquellas unidades que se encontraban en la frontera austro-húngara. Por consiguiente, todos los estados que entraron en el conflicto, comenzando por Austria-Hungría, pudieron decir, con este sistema, pudieron decir a sus ciudadanos que marchaban a la guerra para defenderse de unos vecinos verdaderamente hostiles. Los ciudadanos europeos, por lo tanto, no habrían tenido más remedio que apoyar una guerra defensiva sin objetivos específicos para cuando llegase una victoria que todos creían que estaba cuando terminase el año. En diciembre, por Navidad, todos a casa. A pesar de los desacuerdos de estas tres formas de entender el problema, por eso la conferencia se llama la cuestión, el problema de los orígenes de la Primera Guerra Mundial, porque está muy discutido, es un tema muy debatido. A pesar de los desacuerdos, si ustedes se dan cuenta, los especialistas coinciden en algunas cuestiones decisivas. La mayoría responsabiliza a los militares alemanes por diseñar y ejecutar un plan de guerra que virtualmente garantizaba que se generalizaría cualquier conflicto regional en que ellos se vieran envueltos. Si en cualquier conflicto regional europeo se veían envueltos los alemanes, de acuerdo con el plan Schlieffen, había que atacar a Bélgica y a Francia. Por lo tanto, esto es una cosa que está en todo el mundo de acuerdo. Al concebir un plan, repito, que llamaba a atacar a Bélgica y Francia, independientemente de la naturaleza exacta de la crisis que condujera a la guerra, los alemanes convirtieron un problema balcánico en continental primero y global después.
Y todo ello sin ser capaces de conseguir lo que buscaban, evitar la guerra en dos frentes, que no lo evitaron. En esto está casi todo el mundo de acuerdo. En segundo lugar, la mayoría de los investigadores coinciden en que Austro-Hungría fue demasiado lejos. Los austrohúngaros tenían derecho a reclamar compensaciones por parte de Serbia en represalia por el asesinato, pero no tenían derecho a exigir la virtual desaparición del Estado serbio. Eso era el ultimátum del 23 de junio. Claro, son muy pocos los historiadores que consideran que los deseos insatisfechos de Frank Conrad de casarse con su amante tengan relación directa con la guerra. Pero Frank Conrad es un personaje muy estudiado, porque Frank Conrad es la expresión de una élite austrohúngara demasiado dispuesta a arriesgarse a una guerra. Como tantos miembros de la élite vienesa del momento, Conrad era a la vez pesimista y fatalista sobre un futuro de Austria-Hungría que veía muy negro y totalmente optimista sobre las posibilidades de su ejército. Para ellos, la guerra, para Conrad y todos los demás, la guerra no fue la última opción, la guerra fue la primera opción para resolver el problema. Bueno, hoy los especialistas rechazan mayoritariamente la tesis del entusiasmo hacia la guerra de los europeos. Aunque un número pequeño de individuos clamasen en su favor o diesen la bienvenida a la guerra, pocos expertos ven la euforia popular como un detonante del conflicto o como una presión que se ejerciese sobre los que tomaban las decisiones. Esta conclusión es importante porque sitúa la responsabilidad de la marcha de los acontecimientos de ese verano directamente sobre los líderes, por mucho que estos, con posterioridad, afirmase que en 1914 se limitaron a seguir y guiar a unas poblaciones entusiastas que querían la guerra. Bien, y con esto entramos en la tercera parte encima de la conferencia. Voy a tratar de retomar distintos elementos tal como yo veo la cosa. Bien, vamos a un análisis, por lo tanto, más personal y veamos lo que significa para mí poner el acento en la responsabilidad de los individuos. Los individuos que tomaron las decisiones durante la crisis de julio de 1914 estuvieron muy limitados, como siempre se está en política. Son más importantes generalmente a la hora de la toma de decisiones las limitaciones que los propios objetivos. Y ellos estuvieron muy limitados en las elecciones, en qué podían elegir, en la elección de qué hacer. Mucho más de lo que ellos mismos pensaron. No solo por su propia naturaleza, sino por la multitud de decisiones previas tomadas por ellos mismos o por sus predecesores en el cargo. El principal condicionante de toda política exterior son las decisiones previas. Bien. La guerra había sido evitada en las últimas y recientes crisis de 1908, 1911, 1912 y 13 y no fue evitada en 1914. Cada crisis previa condicionó las decisiones de 1914. Los rusos en 1913 no consiguieron dar a Serbia el respaldo que necesitaba para asegurarse una cosa que le era vital, un puerto en el Adriático. En 1914, las elecciones rusas, a la hora de elegir, elecciones en el sentido de, no de electoral, sino de elección, las elecciones rusas estuvieron limitadas por el sentimiento de que si volvían a fallar a Serbia, perderían toda su credibilidad e influencia en los Balcanes. Los austrohúngaros entendieron que, tras haber sido incapaces de impedir en 1912-13 que Serbia consiguiera importantes ganancias territoriales, aunque no consiguieran el puerto que querían, debía aplastar a Serbia en julio del 14 si quería resistir con éxito la amenaza interna para la monarquía que suponía el movimiento de los eslavos del sur, que tenía en Serbia su principal bandera.
Los alemanes, que se creían cercados por vecinos hostiles, creían que Austria-Hungría era su único aliado seguro y que debía ser apoyada a cualquier coste en 1914 si no querían que colapsara, sobre todo teniendo en cuenta que no la habían apoyado lo suficiente en 1912-1913. Serez Guararé, ministro de Asuntos Exteriores británico, del Imperio Británico, confió inicialmente en que podía hacer lo que hizo en 1912-1913, con éxito, lo hizo con éxito, mediar, ser el gran mediador para evitar la guerra en 1912-1913. Esta confianza condicionó su diplomacia en las primeras fases de la crisis de julio. Pero cuando entendió que la mediación era imposible, que entonces entendió también que la posición del Imperio Británico, su influencia internacional, quedaría muy afectada si se quedaba fuera de una guerra general europea, abandonando a los franceses al designio alemán, y entró en la guerra. Pero, atención, estas decisiones se tomaron en medio de la continua tensión internacional que se vivía en los últimos años, en las décadas previas a 1914. Y esa tensión internacional, fíjense que he hablado de una crisis en el 8, otra en el 11, 12-13, también hay una en 1905, es decir, van de crisis en crisis. Esa tensión había ido creando un sentimiento, especialmente en Alemania, de que la guerra era inevitable y que antes o después se produciría. Y por lo tanto, una vez que se considera que la guerra es inevitable, lo importante es decidir cuándo. Lo importante es acertar a la hora de elegir el momento más adecuado. ¿Y cuál podía ser ese momento adecuado? Antes de que se completara el programa de rearme ruso, hacia 1917. Antes de que Francia completase su reorganización militar, hacia 1917. O antes de que los británicos y los rusos alcanzasen un acuerdo naval efectivo. Eso ya era más difícil de prever, pero lo estaba negociando. Una vez que la guerra fue aceptada como inevitable por los líderes alemanes, y eso, la historiografía está de acuerdo en que eso ocurrió en diciembre de 1912, no ocurrió en el 14. La aceptación de la guerra como inevitable se produjo en el Palacio de Potsdam en una reunión de la que tenemos documentación suficiente. Aunque los historiadores no se pongan de acuerdo, los especialistas no se pongan de acuerdo exactamente sobre lo que había detrás. Vamos a ver. La guerra fue aceptada como inevitable por los líderes alemanes en diciembre del 12. Bien, porque pensasen que era una guerra preventiva, la única manera de defenderse del cerco, que llamaban de potencias hostiles. Bien por eso, porque pensasen en una guerra preventiva. O bien porque pensasen, como dice Fischer, ahora Fischer ya no es tan seguido como en el momento de la aparición de sus libros, o bien porque pensasen, les digo, como sugiere Fischer, que la guerra era el único camino para alcanzar el poder mundial que algunos ambicionaban. Bien, sea por una cosa, sea porque trataban de defenderse de lo que entendían un cerco, de vecinos hostiles, sea porque tenían en la cabeza un gran proyecto de dominio mundial, de poder mundial, sea por una cosa o por la otra, se sigue discutiendo, sea por lo que sea, sus planes estratégicos serían el factor militar más importante en el desencadenamiento de la crisis de julio, el plan Schlieffen. El plan Schlieffen sería absolutamente determinante. Hay esta tensión internacional, no lo olviden, va acompañada de una importantísima carrera de armamentos, sobre todo navales. Se llama la época de la paz armada. Hay una importantísima carrera de armamentos. Esto también hace que la guerra se vea como inevitable.
Las carreras de armamento tienen estas cosas, son costosísimas y se pueden ganar o perder. Así que esta carrera de armamentos en las que se habían metido todas las potencias estaban contribuyendo a afirmar la idea de que la guerra se acercaba. Más pronto o más tarde, pero la guerra se acercaba. Los gastos militares, claro, estaban liándose a construir drenos, es decir, grandes acorazados. Eso era una cosa costosísima. Estaban gastando dinerales y dinerales en el momento en que las sociedades reclamaban políticas sociales, viviendas, educación, para una sociedad que, como muy pronto diría Ortega, es una sociedad de masas, por primera vez en Europa. En vez de gastarse el dinero en lo que se lo tenían que gastar para conseguir la paz social interna, se lo estaban gastando en una costosísima carrera de armamentos navales. ¿Que quién la podría aguantar? ¿Quién podía aguantar gastar ese dinero año tras año? Todos los gobiernos estaban teniendo unas dificultades financieras brutales. Y aunque considerasen que, dado que el otro se armaba, ellos también tenían que construir grandes acorazados, eran también conscientes de que aquello no podía durar mucho tiempo, de que aquello tenía que tener un límite. Bueno, antes de perder la carrera de armamentos, era preferible arriesgarse a la guerra antes de que la carrera de armamentos se desequilibrase en contra de ellos mismos. Bien. Sin duda, el estudio de las relaciones internacionales inmediatamente anteriores, del incremento de los ejércitos y de las armadas que las fueron acompañando, del estado de ánimo que produjeron, nos ayudan a determinar que una particular guerra estallase en julio de 1914. Un particular guerra. Pero, dicho esto, tampoco podemos olvidar que estas crisis, la del 5, la del 8, la del 11, la del 12-13, la del 14, eran resultado de desarrollos históricos largos, de desarrollos históricos largos. En particular, guerras anteriores, especialmente la de 1870, franco-prusiana, que estableció la preeminencia militar alemana en Europa y que dejó a los franceses con un sentimiento permanente de agravio por la pérdida de Alsacia-Lorena. Esa guerra de 1870, el resultado de esa guerra fue el marco de 50 años de relaciones internacionales en Europa. Fue el marco dentro del que se condujeron las relaciones internacionales en medio siglo, en el medio siglo que siguió. Por otra parte está el imperialismo de los años 80, se llamaba un nuevo imperialismo, el de los años 80 y 90, que había producido especialmente en Gran Bretaña y en Alemania un nuevo lenguaje en el que se discutían las relaciones internacionales, un lenguaje muy violento, un lenguaje de poder, naciones vivas y moribundas, el lugar en el sol, es decir, ese lenguaje que había inspirado, que inspira un nacionalismo muy agresivo en la Europa de finales del 19, comienzos del 20. Un nacionalismo que tiene poco que ver con el nacionalismo de la zona central del siglo, de la primera parte del siglo XIX, el que acompaña a los movimientos nacionalistas y a la formación de Alemania o de Italia. Este es otro nacionalismo, total, es un nacionalismo patriotero, básicamente patriotero, con muchos elementos de darwinismo social debajo. Bueno, y eso estaba ahí, ese lenguaje y lo que inspira. Y luego está el nacionalismo de aquellos pueblos que en su conjunto o en parte están bajo una ley considerada extranjera. Estos pueblos que se sienten nación, la nación es un sentimiento, que se sienten nación y que entienden que están bajo una ley extranjera, en su totalidad o en parte, consideran en este momento que la causa de la independencia nacional era la cosa más importante, era lo más importante que merecía todos los sacrificios del mundo. No hay otra cosa más importante
en el mundo que esa independencia nacional. Claro, esto estaba siendo un factor que amenazaba la existencia de dos imperios multiculturales, multinacionales, el imperio de los Habsburgo y el imperio otomano. Y esto contribuía fuertemente a la inestabilidad del sistema internacional en su conjunto. En este marco historiográfico, la cuestión de si la guerra, así en general la guerra, es o no inevitable, o la cuestión de si la guerra particular que estalló en julio de 1914 fue o no inevitable, yo creo que solo se puede contestar en términos de responsabilidad individual. A pesar de todas las fuerzas que empujasen hacia la guerra, a pesar de todas las evidencias que tenemos, tanto sobre el deseo de ir a la guerra por parte de ciertos sectores de las clases dirigentes europeas en general y alemanas en particular, como sobre las presiones domésticas a las que estaban sujetos, es razonable pensar que una guerra que en vez de estallar en julio de 1914 hubiese estallado pocos años más tarde, pudo tener otra forma, pudo tener otros resultados. Por otra parte, el estudio de las decisiones individuales de julio de 1914 y los límites dentro de los que fueron tomadas muestra que las consecuencias no fueron las esperadas. Que las consecuencias, en absoluto, si alguno de los beligerantes consiguió alguno de los objetivos por los que pudo ir a la guerra, vamos a suponer, los franceses para recuperar Alsacia y Lorena, los británicos para terminar con el enfrentamiento naval con Alemania, la amenaza naval alemana. Vamos a suponer que no está tan claro, vamos a suponer que entrasen a la guerra con esos objetivos. Bueno, el precio que pagaron ellos que fueron vencedores, el precio que pagaron fue muchísimo mayor al que pudieron imaginar en 1914. ¿Y qué decir de aquellos países que supuestamente tenían objetivos más ambiguos? Los alemanes buscando la hegemonía internacional, vamos a suponerlo. Los rusos buscando controlar los estrechos y el imperio otomano, casi seguro. La desesperada, casi seguro también, la desesperada búsqueda austrohúngara de la integridad, de mantener la integridad de un imperio que se le rompía. Pues todos ellos que perdieron la guerra verán cómo sus ambiciones serán derrota, ruina, y aquellos miembros de las clases gobernantes que podían haber creído que con la guerra podían consolidar su estatus, lo que se encontraron fue con una revolución comunista provocada por la guerra. Bueno, en cualquier caso, ya estoy terminando. En cualquier caso, como señala Christopher Clark, autor de... Están saliendo muchísimos libros, algunos los están traduciendo al calor del inicio de la Primera Guerra Mundial, sobre los orígenes, sobre este gran tema, creo que es, de los orígenes de la Primera Guerra Mundial. De todos los que están saliendo, a mí el que más me gusta es el de Christopher Clark, que titula su libro Sonámbulos. Y voy a terminar con él, ¿no? utilizando a Christopher Clark, que me parece muy serio, un libro muy serio, pero que tiene a veces elementos casi literarios. Por ejemplo, me hace mucha gracia que Clark considere que el estallido de la guerra de 1914, dice textualmente, no es una obra de Agatha Christie. Los historiadores anglosajones son tienen más cintura a la hora de hacer libros perfectamente rigurosos, pero que a la vez pues, con elementos que quizá nosotros no introducimos. A mí me parece muy bien traído esto, ¿no? Porque dice, no, el estallido de la guerra del 14 no es una obra de Agatha Christie, donde al final descubrimos al culpable con una pistola humeante en la mano, al pie, ante un cadáver. En esta historia, dice Clark, hay una pistola humeante en manos de todos
y cada uno de los personajes principales. Visto a esta luz, el estallido de la guerra del 14, sigue siendo claro, es una tragedia, no un crimen. Reconocerlo no significa que tengamos que restar importancia a la beligerancia y a la paranoia imperialista de austríacos y alemanes. Pero los austríacos y los alemanes no fueron los únicos imperialistas ni los únicos que sucumbieron a la paranoia. La crisis que desencadenó la guerra en 1914 fue fruto de una cultura política común, pero fue también una crisis multipolar, genuinamente interactiva, de ahí su complejidad y de ahí el debate incesante. Una cosa está clara, ninguno de los trofeos por los que compitieron los políticos de 1914 valía lo que supuso el cataclismo que vino a continuación. ¿Comprendieron los protagonistas lo mucho que había en juego? ¿Realmente confiaban en que la guerra sería corta? Parece que alguno de ellos no descartó un Armagedón, pero ¿de verdad sentían lo que aquello podía significar? En los años posteriores a 1945, durante los años 50 y 60, los dirigentes y la gente en general comprendíamos por igual y de forma visceral el significado de la guerra nuclear. Las imágenes de los hongos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki formaban parte de las pesadillas de todos nosotros. Posiblemente como consecuencia de ello, la mayor carrera armamentística de la historia de la humanidad nunca culminó en una guerra nuclear entre las dos superpotencias. Antes de 1914, las cosas eran distintas. Da la impresión de que en el foro interno de la mayor parte de los estadistas, la confianza en una guerra breve y el temor en una guerra larga se anulaban mutuamente, impidiéndoles apreciar los riesgos de manera correcta. Y termino con una frase espléndida, de Christopher Clark. En este sentido, textual, los protagonistas de 1914 eran como sonámbulos, vigilantes pero ciegos, angustiados por los sueños pero inconscientes ante la realidad del horror que estaban a punto de traer al mundo. Muchas gracias, Rosario, profesora de la Torre, por este interesantísimo acercamiento a la Primera Guerra Mundial, a sus orígenes, a lo complejo de sus orígenes y de todo el desarrollo que tendrá su continuidad en las siguientes conferencias. Me dice la profesora que está dispuesta a tratar de contestar alguna pregunta. Le digo que hay alguien que quiera contestar. Mira que pudo ser fundamental el papel del nacionalismo del 14. Sin duda. Pero formando parte de la mentalidad de los que toman las decisiones. Nunca empujando. Es decir, ellos eran nacionalistas de un determinado nacionalismo. En el sentido que también he dicho de que los nacionalismos que le estaban destruyendo en los estados multinacionales, estos estaban y creaban vacíos de poder. Pero nunca, digamos, masas de europeos nacionalistas que empujan a la guerra. No, son un conjunto muy determinado de personas, varones todos, los que toman las decisiones. Se
felicidades por la conferencia. Gracias. Efectivamente, confirmo su recomendación sobre el libro de Clark. Hay muchos aspectos muy llamativos. Precisamente hace referencia al posible papel de la testosterona en las decisiones del momento de los personajes. Le iba a preguntar en ese sentido, pero ha dejado claro su opinión sobre las decisiones personales. Otra cuestión. Recuerdo en mi visita a Berlín al Museo de Historia de Alemania, en la parte que se aborda la unificación alemana y el final de la guerra del 70, una fotografía de una escuela francesa en la que un oficial del ejército uniformado está enseñando a los alumnos sobre un mapa dónde está Alsacia y Lorena a niños de 8 o 9 años. Estas decisiones personales fueron fundamentales, pero los pueblos las siguieron. No hubo revueltas, no hubo resistencia, costó que existiesen problemas en las trincheras. El elemento de la educación, y estamos en un colegio profesional de la educación, y la responsabilidad de los profesores y del sistema educativo al formar en valores a los alumnos, la educación, fundamentalmente tal vez en Francia, en Alemania, en Austria-Hungría, en los estados balcánicos, ¿cómo pudo jugar a favor de que esos pueblos fuesen sin ningún problema, sin ninguna resistencia a la guerra? Bueno, es decir, podemos pensar en sitios como Francia, donde el nacionalismo, como hemos señalado de lo de Alsacia y Lorena, pero cuando comienza la guerra, bueno, meterme esto se va a desarrollar en el ciclo de conferencias de cómo esto, pero cuando comienza la guerra son movilizados los jóvenes, pero donde no hay movilización es en Inglaterra, es en Gran Bretaña, en el Reino Unido, que son voluntarios. Los primeros soldados británicos que pasan al continente son voluntarios. Luego ya vendrá el reclutamiento obligatorio. Pero los primeros lo que vemos es que me parece, el caso británico me parece paradigmático porque es que son voluntarios. Y entonces, ¿cómo los chicos del barrio, los chicos que juegan al rugby o al fútbol, los chicos que estudian en Oxford o en Cambridge, pandillas enteras, por utilizar el término castellano, pandillas enteras van voluntarios, van juntos a la trinchera, mueren juntos, y las noticias de sus muertes llegan a los barrios, a los clubs, a la universidad, donde todavía hoy podemos ver en Oxford y en Cambridge la lista, la relación de los estudiantes que murieron en la Primera Guerra Mundial. Es decir, son voluntarios. Había un movimiento pacifista en Europa, Sudner y compañía, nada. La Segunda Internacional, que también había discutido el tema de la guerra y que también había dicho que la clase trabajadora no tiene patria, todas esas cosas, nada. El nacionalismo es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Lo que yo he querido decir es que no creo que el nacionalismo de todos eran muy nacionalistas. El nacionalismo de todos empujara a los que toman las decisiones a tomarlas. Estaba en su cabeza, pero estaba, pues como puede estar en un aristócrata vienés o como puede estar en Moltke. Es que estamos hablando de unas élites, tampoco estamos hablando del resultado de una escuela más o menos popular. Ahora, el nacionalismo está para considerar que están siendo atacados, que ellos se están defendiendo, todos. Los gobiernos tienen la habilidad, esto tiene mucho que ver con cuándo movilizan, cuándo hacen la declaración de guerra, cómo esperan, cómo a veces las movilizaciones son secretas, que no se sepa, que no sé qué, pero la decisión ya está tomada, para que aparezca, porque una cosa es por qué se toman las decisiones y otra cosa es cómo se le vende a la gente la decisión tomada por parte de un político. Entonces, en este sentido, están siendo atacados y hay que defender al país. Y lo hacen se producen por todas partes las uniones sagradas, en el Parlamento francés, en el Parlamento alemán, los socialdemócratas alemanes votan los presupuestos militares. Es decir, el nacionalismo lleva a que,
millones y millones participan en la guerra, y echarse para atrás pocos. En el año 17, cuando ya no pueden más, ¿no? También hay sistemas, ¿no?, para que están un tiempo en la trinchera, luego van de descanso, luego vuelven, este tipo de cosas, ¿no? Pero hasta el año 17 no hay levantamientos internos, y tampoco son en busca de la paz, sino por las condiciones en las que están haciendo la guerra, no porque defiendan la idea de la paz. No, el nacionalismo es fortísimo, y por supuesto la escuela, pero claro, es que el nacionalismo es la legitimación del poder en el siglo XIX. El nacionalismo es un producto de la edad contemporánea, es producto del fin del antiguo régimen, y el antiguo régimen en Europa estaba yendo poquito a poco a menos, pero como bien dice Arno Mayer, persistencia del antiguo régimen hasta 1914. Por lo tanto, ¿cómo sustituir, cómo legitimar los estados a partir del fin del antiguo régimen y las monarquías de derecho divino? La nación la entiendas de forma política o la nación la entiendas de forma cultural, la nación incluso la entiendas de forma étnica. Es decir, la nación es la legitimación, es la legitimación por excelencia. Claro, son nacionalistas todos. Dando en esta línea, yo quiero recordar que en los momentos previos a la guerra los partidos socialistas de toda Europa son contrarios a ella, son antibelicistas. Y sin embargo, la mentalidad dominante de carácter nacionalista les lleva a que los propios afiliados a los partidos se apuntan como voluntarios o se incorporan a la guerra, y solo algún dirigente francés o algo acaba en la guerra y considerado como traidor. Pero, por así decir, la oposición a la guerra socialista se incluye en muy pocas. De todas maneras, hay una cosa que sí me gustaría señalar. Bueno, evidentemente, en aquel momento, el único socialista importante que levanta la voz, que sale a la calle, que hace mítines diciendo no a la guerra, en la crisis de julio, es Jean Jaurès. Y le pegan un tiro cenando y ya está. Bien. Pero, cuidado, el movimiento socialista, que también se va bifurcando entre, digamos, la socialdemocracia y la izquierda, que luego se llamará comunista, la izquierda revolucionaria, en los debates sobre la guerra hay una cierta contradicción de cómo entienden la guerra. Por una parte, el cuanto representante de trabajadores entienden que la guerra es una desgracia porque la carne de cañón van a ser los trabajadores. Pero, desde el punto de vista de políticos que desean la transformación de la sociedad, la guerra aparece en unos como consecuencia del desarrollo capitalista y en otros como la gran oportunidad para hacer la revolución. Y este es el caso de Lenin, por ejemplo, clarísimamente. Es decir, por lo tanto, la guerra para el movimiento socialista del finales del 19 es parte contradictoria. Si os parece, pues entonces ahora, para acabar con este solemne acto, nos ponemos todos en pie y cantamos las dos estrofas del Gaudeamus.